Todos pensaban que el pulso fotométrico detectado por la NASA era una simple fluctuación, un eco perdido en el ruido cósmico. Pero los datos, fríos y exactos, mostraron otra cosa. Algo que no encajaba ni con cometas, ni con rocas interestelares, ni siquiera con las emisiones naturales que solemos encontrar en la línea del hidrógeno. Porque aquel patrón, un ciclo de 11,3 segundos, repetido cada 47 minutos, no solo era estable, parecía deliberado. Y cuando la intensidad creció más de 3 veces en apenas 5 horas, el mito de la señal aleatoria se desmoronó por completo. Sin embargo, lo más desconcertante no era el pulso, sino lo que implicaba. Hoy vamos a entrar en la historia detrás de ese ritmo, de esa estructura interna, de ese latido que muchos confundieron con un mensaje. Y vamos a entender por qué, cuando la NASA activó 72 horas de silencio bajo un protocolo que casi nadie conocía, la comunidad científica supo que este objeto no era uno más. En el espacio, incluso una variación mínima puede cambiarlo todo. Y a veces, lo que parece un susurro es, en realidad, una declaración. El objeto 3/Atlas llegó a la atención pública no por su brillo, sino por su comportamiento. Tras semanas escondido tras el resplandor solar, resurgió con un dato que ningún catálogo esperaba, un pulso fotométrico perfectamente rítmico. En astronomía, la repetición es rara, la precisión, aún más rara. Por eso, cuando el Deep Space Network registró aquel ciclo de 11,3 segundos, seguido de modulaciones internas de 1 segundo y fracciones, los investigadores comprendieron que algo no cuadraba. La frecuencia exacta de 1,420 GHz, la misma línea silenciosa usada como referencia para señales artificiales, encendió aún más las alarmas. Y todo se complicó cuando el patrón, antes amplio y disperso, se estrechó en un haz dirigido durante 8 minutos y 24 segundos, apuntando, según la geometría de recepción, directamente hacia la Tierra. No era una afirmación extraordinaria. Era un dato. Por eso este pulso importa, porque apareció donde no debía, porque cambió cuando no debía cambiar, y porque lo hizo mientras uno de los objetos más extraños del cielo se desvanecía tras el Sol sin volver a su trayectoria prevista. En ciencia, lo improbable obliga a mirar más de cerca. Y en esta historia, cada segundo cuenta. Las primeras horas de análisis fueron un laberinto de hipótesis. El equipo del DSN revisó antena por antena, descartando errores de calibración, ecos terrestres, interferencias de satélites y cualquier fuente conocida. Pero el pulso seguía ahí, 11,3 segundos, una y otra vez, acompañado de una subestructura de 1,7 segundos que parecía encajar dentro del ciclo como engranajes de un reloj. Nada en la naturaleza produce un patrón así sin una causa física clara. Y, sin embargo, la intensidad del pulso aumentó más del triple en solo 5 horas, como si el origen se acercara o como si estuviera ajustando su emisión. El análisis espectral confirmó la frecuencia de 1,420 GHz. Demasiado limpia, demasiado precisa para ser ruido astrofísico común. Esa banda, reservada casi como santuario por la radioastronomía, obligaba a una pregunta incómoda. ¿Por qué un objeto interestelar emitiría exactamente ahí? Mientras tanto, otro detalle inquietaba a los científicos. Durante 29 de octubre, justo cuando 3/Atlas quedó oculto tras el Sol, la señal no solo persistió, sino que mostró pequeñas variaciones temporales difíciles de explicar. 3 preguntas comenzaron a repetirse en todos los laboratorios. ¿Qué está generando este pulso? ¿Por qué su estructura parece escalonada? ¿Y cómo encaja todo esto con un objeto que, según los telescopios, simplemente desapareció? Para comprender el alcance del fenómeno, los investigadores compararon cada tramo del pulso con sus modelos teóricos. Lo que encontraron no era ruido, sino arquitectura. Dentro del ciclo mayor aparecían patrones menores, de 1,7 segundos y otros inferiores a 1 segundo, que se repetían con una estabilidad desconcertante.
La única forma de ver esa precisión era mediante análisis simultáneos, radiointerferometría, espectrometría de alta resolución y series temporales cruzadas. Cada herramienta revelaba una capa distinta del mismo comportamiento. Nada coincidía con emisiones térmicas, con chorros de gas, ni con actividad natural de cuerpos erráticos. Y entonces llegó la noche del 20 de octubre. El patrón, antes ancho, se estrechó brutalmente durante 8 minutos y 24 segundos. Un haz claro, definido, orientado según los cálculos directamente hacia la Tierra. Los modelos iniciales que asumían un origen disperso quedaron descartados. Los datos imponían otra lectura, el emisor había cambiado su geometría. A esto se sumaba el silencio institucional. 72 horas sin comunicados oficiales, un tiempo que, según filtraciones mencionadas en ciertos informes, coincidía con un supuesto Discovery Protocol interno. Solo cuando el proyecto Galileo criticó públicamente esa pausa, quedó claro que incluso los expertos comenzaban a intuir que aquel pulso no era un fenómeno pasajero. Lo que antes parecía improbable empezaba a sentirse inevitable. La clave llegó cuando se compararon los datos del antes y el después del cruce solar. Durante 3 semanas, ningún telescopio recuperó la posición esperada de 3/diagonal Atlas. Pero en ese mismo intervalo ocurrió algo imposible de ignorar. Surgieron impulsos idénticos al patrón original, solo que esta vez provenían de la atmósfera superior de la Tierra. La misma cadencia de 11,3 segundos. La misma submodulación de 1,7. Las mismas fracciones inferiores al segundo incrustadas en el pulso. Los mismos parámetros, pero desde otro lugar. Esto rompió por completo el mito de que el pulso era una emisión distante sin relevancia directa. Si el patrón podía reproducirse tan cerca, y precisamente cuando el objeto desaparecía del campo visual solar, las coincidencias dejaban de ser coincidencias. Los científicos comprendieron entonces que el pulso no describía un mensaje, sino un comportamiento. Una transición. Un desplazamiento. Y esto lo cambia todo. Por primera vez, los datos sugerían que el fenómeno no estaba limitado al objeto 3/diagonal Atlas, sino que tenía la capacidad de manifestarse en diferentes entornos, quizá modulando, quizá replicándose. El origen seguía sin nombre, pero el patrón se había convertido en la huella digital de algo que no entendíamos. El silencio que siguió en los laboratorios no fue miedo. Fue respeto. El hallazgo obligó a replantear cada modelo existente. Si un pulso estructurado podía cambiar de geometría, aumentar su intensidad más del triple, desaparecer tras el Sol y reaparecer en la atmósfera terrestre, entonces no estábamos lidiando con un fenómeno clásico. Ni cometas, ni asteroides, ni restos interestelares conocidos mostraban capacidades semejantes. Las preguntas se multiplicaron. ¿Era una interacción? ¿Una resonancia inducida? ¿Un eco de alta energía generado por el propio paso del objeto? Mientras tanto, la astrometría señalaba un desvío minúsculo en la trayectoria prevista del objeto después del cruce solar, demasiado pequeño para alarmar, pero demasiado preciso para ignorar. Los equipos de análisis prepararon nuevas campañas de observación coordinada. Instrumentos de radio, ópticos y de microondas buscarían correlaciones que permitieran rastrear el origen del pulso, incluso si éste volvía a fragmentarse en diferentes escalas temporales. La comunidad científica, antes dividida, ahora coincidía en algo esencial. 3/diagonal Atlas había introducido una categoría completamente nueva de comportamiento. Y cada dato, por pequeño que fuera, ampliaba el escenario hasta límites que aún no sabemos nombrar. En el fondo del universo, todo late. Estrellas que respiran en ciclos de millones de años, nebulosas que se expanden como mareas lentas, partículas que vibran en silencios que jamás escucharemos. El pulso de 3/diagonal Atlas, con su precisión inquietante, nos recordó algo que solemos olvidar: no somos los únicos que generamos patrones. El cosmos entero es un tapiz de ritmos, repeticiones y rupturas que no dependen de nosotros.
Cuando una señal aparece, desaparece, cambia de forma y regresa desde un lugar improbable como la atmósfera de la Tierra, el mensaje no es necesariamente una intención, sino una escala. Una forma de recordarnos que observamos solo una fracción mínima de un mecanismo más grande, más antiguo, más complejo. Quizá lo verdaderamente extraño no sea el pulso, sino nuestra sorpresa. Porque en un universo donde el tiempo se mide en eras y la distancia en millones de años luz, nosotros somos apenas un instante que intenta comprender un sistema que no fue diseñado para ser comprendido. Y aún así, seguimos escuchando. El pulso fotométrico de 3/diagonal Atlas no reveló un mensaje oculto, ni una intención clara, ni un contacto. Reveló algo más importante, que incluso los objetos más efímeros pueden alterar nuestra comprensión cuando se comportan fuera de los modelos conocidos. El mito del señal misteriosa enviada a la Tierra no resiste los datos. La realidad es más obvia, más elegante y también más inquietante, un patrón coherente, multiescala, capaz de modificarse y reaparecer en condiciones inesperadas. Eso es lo que queda cuando se disipan las teorías, cuando se descarta el ruido y solo permanecen los hechos. Un pulso. Un ritmo. Una huella. Y, sobre todo, una certeza silenciosa, el universo aún guarda mecanismos que no hemos aprendido a descifrar. Fin.